Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. 6 beneficios para la salud del aceite MCT. ¿Es mejor que el aceite de coco? 21 de mayo de 2018 por el Dr. Josaxe. Los MCT son triglicéridos de cadena media, una forma de ácido graso saturado que tiene numerosos beneficios para la salud, que van desde una mejor función cognitiva hasta un mejor control del peso. El aceite de coco es una gran fuente de MCT, aproximadamente el 62-65% de los ácidos grasos en el aceite de coco son MCT, pero recientemente los aceites MCT más concentrados también han ido creciendo en popularidad. Se cree que los MCT, también llamados AGM para los ácidos grasos de cadena media, faltan en gran medida a las dietas de personas que consumen dietas occidentales estándar, muy probablemente porque el público ha llegado a creer que todas las formas de grasas saturadas son potencialmente perjudicial. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado mucha evidencia sobre la verdad real con respecto a las grasas saturadas. Ahora sabemos que idealmente los aceites MCT como el aceite de coco deberían consumirse todos los días. Ciertas grasas saturadas, especialmente MCT y otras grasas saludables que se encuentran en el aceite de coco o la carne de vaca alimentada con pasto, son de hecho más fáciles de digerir que los triglicéridos de cadena larga, LFT, e incluso pueden tener más beneficios relacionados con la salud cardíaca, prevención de la obesidad y la salud del cerebro, también. De hecho, las poblaciones tradicionales que viven en áreas tropicales han consumido grasas saturadas, incluidas fuentes de MCT como el coco, durante miles de años sin ningún efecto negativo, por lo que considere la idea de que una dieta baja en grasas es saludable para ser una de las mejores. La nutrición yace ahí alguna vez. Aparte del aceite de coco, también se pueden encontrar cantidades menores de MCT en ciertos alimentos con grasas saturadas, incluida la mantequilla, especialmente la mantequilla de vacas alimentadas con pasto, los quesos, el aceite de palma, la leche entera y el yogur completo. ¿Qué hace que los aceites MCT sean tan especiales? Los MCT obtienen su nombre debido a la longitud de su estructura química. Todos los tipos de ácidos grasos están formados por cadenas de carbono e hidrógeno conectados. Las grasas se clasifican por la cantidad de carbonos que tienen. Las grasas de cadena corta, como el ácido butírico, tienen menos de 6 carbonos. Las grasas de cadena media tienen entre 6 y 12 carbonos y las grasas de cadena larga, como los omega 3, tienen entre 13 y 21. ¿Qué hace que los MCT sean una fuente importante de grasas saludables esenciales? Las grasas de cadena media se digieren fácilmente y se envían directamente a su hígado, donde tienen un efecto termogénico y la capacidad de alterar positivamente su metabolismo. Esta es una de las razones por las cuales muchas personas afirman que los MCT, incluido el aceite de coco, son quemados por el cuerpo en busca de energía, o combustible, en lugar de almacenarse como grasa. En comparación con las grasas de cadena más larga, los MCT se absorben más fácilmente ya que hay menos trabajo para que el cuerpo elimine los enlaces de carbono. Los MCT son más pequeños, por lo que pueden impregnar nuestras membranas celulares más fácilmente y no requieren que usemos enzimas especiales para que nuestros cuerpos los utilicen. Los MCT y las grasas saturadas también son buenos para usted de otras maneras. Reducen los riesgos de las dietas bajas en grasa y son beneficiosas para su entorno intestinal, especialmente porque tienen la capacidad de combatir bacterias, virus, hongos y parásitos dañinos. Además, los MCT contienen propiedades antioxidantes, razón por la cual el aceite de coco tiene beneficios inflamatorios de largo alcance que lo han llevado a ser utilizado para tratar docenas de problemas de salud en la medicina popular durante siglos. Los ácidos grasos de cadena media son capaces de ayudarlo a mantenga un peso saludable, ya que ambos lo hacen sentir lleno. Reduzca específicamente la grasa corporal almacenada, ya que también aumentan su función metabólica. Tener más energía. Piensa más claramente. Experimenta una mejor digestión. Equilibrar los niveles de hormonas. Mejorar tu estado de ánimo. Combate infecciones bacterianas y virus. Absorbe los nutrientes solubles en grasa de varios alimentos. Datos nutricionales de MCT Oil. En realidad, hay algunas formas diferentes de aceites MCT, algunos que probablemente sean más efectivos que otros. Los 4 tipos diferentes de MCT, Caprioc, C6, 0, Caprilico, C8, 0, Caprico, C10, 0, y ácido láurico, C12, 0. En términos generales, cuanto más corta es la cadena, es decir, cuanto menor es el número de carbonos que tiene el ácido, más rápido el cuerpo puede convertir los ácidos grasos en energía utilizable, en forma de cetonas. Las cetonas son lo que el cuerpo produce cuando usa grasa para generar energía en lugar de glucosa.
Independientemente del tipo exacto de MCT, todos siguen siendo beneficiosos para la salud en general, especialmente para las personas que tienen dificultades para digerir otras formas de grasas, incluidas las personas con problemas de mala absorción, trastornos digestivos como el síndrome del intestino permeable, enfermedad de Crohn, infecciones de la vesícula biliar en MCT Oil VS. Aceite de coco. No ha habido escasez de usos y tratamientos de aceite de coco probados por investigaciones recientes, proporciona no solo MCT, especialmente niveles abundantes de ácido láurico, sino también propiedades antibacterianas, antioxidantes, antiinflamatorios y más. La diferencia entre el aceite MCT y el aceite de coco es que el aceite MCT es más concentrado y contiene diferentes proporciones de MCT. Si bien el aceite de coco ciertamente tiene MCT, el aceite concentrado de MCT es casi en su totalidad MCT. Hay 4 tipos diferentes de MCT, que difieren según la cantidad de carbonos que estén conectados a las moléculas de grasa. Esto oscila entre 6 y 12 carbonos de largo. Los MCT en aceite de coco se componen de aproximadamente el 50% de un tipo, ácido láurico, por lo que el hecho de que el aceite de coco es más que nada un tipo de MCT es una razón por la que algunas personas prefieren más los aceites concentrados MCT. Los aceites MCT generalmente tienen los 4 tipos de MCT que pueden ser difíciles de obtener de otros alimentos. El aceite de coco es una de las mejores fuentes de ácido láurico, como se puede ver, que muchos estudios han demostrado que tiene propiedades antibacterianas, antimicrobianas y antivirales. Aunque aproximadamente el 90% de las grasas que se encuentran en el aceite de coco están saturadas, un alto porcentaje no son los MCT de cadena muy corta que tienen menos carbonos. El ácido láurico tiene 12. Los ácidos grasos denominados MCT y ácido láurico actúan de forma algo diferente en el cuerpo, aunque en los Estados Unidos, los fabricantes de aceite de coco y aceite de MCT pueden legalmente afirmar que el ácido láurico es un tipo de MCT. Algunas personas afirman que el ácido láurico no actúa biológicamente como otras formas de MCT más cortos, o al menos tan rápido, que es una de las razones por las que los defensores de MCT creen que el aceite de MCT es algo superior. Quizás una de las principales razones por las que las ventas de petróleo de MCT se han disparado en los últimos años se debe a la creciente popularidad de The Bullet Proof Diet. La dieta a prueba de balas, escrita por Dave Asprey, es un enfoque dietético para la pérdida de peso rápida y una mejor salud cognitiva que recomienda que reciba 50-70% de su energía de grasas saludables, especialmente aceite MCT, mantequilla alimentada con pasto y aceite de coco. El desayuno característico del plan, café a prueba de balas, una mezcla de café, aceite MCT y mantequilla, promete una disminución en los niveles de hambre, la capacidad de ayunar fácilmente, una mejor función cerebral y claridad mental. Si bien los beneficios del aceite de coco aún son reconocidos por las personas que hacen dieta a prueba de balas, el aceite MCT se considera el estándar de oro. Por otro lado, el aceite de coco tiene algunos beneficios para la salud bien documentados de los que podrían carecer los aceites MCT concentrados. El mayor inconveniente de comprar aceite MCT fabricado es que es posible que no sepa realmente lo que está obteniendo. Con el fin de producir un aceite MCT líquido que no se solidifica a temperaturas más frías, podría necesitar ser más refinado que el aceite de coco normal. El aceite de MCT también podría eliminar parte del muy beneficioso ácido láurico, que es el ingrediente estrella en el aceite de coco virgen extra. Entonces, si bien algunos comercializadores de aceite MCT pueden afirmar que su producto contiene MCT más concentrados y diversos que el aceite de coco real, podría ser porque está químicamente alterado y no contiene ácido láurico. Incluso podría tener aceites de relleno como grasas poliinsaturadas omega 6. Otro factor a considerar es que la mayoría de los aceites MCT en el mercado se fabrican mediante refinación química solvente, lo que puede significar que requieren el uso de productos químicos como el hexano y diferentes enzimas y productos químicos de combustión. La línea de fondo. Disfrute tanto del aceite de coco como del aceite MCT de calidad por sus numerosos beneficios. Solo asegúrense de comprar un aceite MCT de alta calidad que indique claramente cuáles son los ingredientes y cómo se produjo. 6 beneficios para la salud del aceite MCT. 1. Puede ayudar con la pérdida de peso o el mantenimiento. En comparación con otros tipos de aceites y grasas, los MCT parecen tener efectos positivos sobre la quema de grasa y la reducción de peso. Como parte de una dieta saludable, el aceite MCT puede ayudar a aumentar la saciedad e incluso elevar el índice metabólico al que funciona el cuerpo. ¿Esto significa que comer grandes cantidades de MCT diariamente te hará perder peso? No exactamente. No todos los estudios han demostrado que los MCT pueden producir pérdida de peso necesariamente, pero algunos definitivamente han demostrado los efectos positivos de los MCT en la función metabólica. Por ejemplo,
Un estudio de 2003 publicado en el Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders mostró que después de comparar el consumo a largo plazo de MCT y LFT en el gasto energético, la composición corporal y la oxidación de grasas en mujeres obesas, los MCT tienen efectos más significativos. La sustitución de MCT para LFT en una dieta de balance de energía dirigida demostró ofrecer una mejor prevención del aumento de peso a largo plazo debido a los aumentos en el gasto de energía y la quema de grasa. Otro estudio de 2001 publicado en The Journal of Nutrition comparó el peso corporal y la grasa corporal en grupos de adultos que consumían grasas de cadena larga o grasas de cadena media durante un periodo de 12 semanas. Las ingestas de energía, grasa, proteínas e hidratos de carbono no difirieron significativamente entre los grupos, solo los tipos de grasas que estaban recibiendo. Después de 12 semanas, la disminución en el peso corporal y la grasa corporal fue significativamente mayor en el grupo MCT que en el grupo LFT. La disminución en el área de grasa subcutánea en el grupo MCT también fue significativamente mayor que en el grupo LFT, lo que sugiere que la dieta MCT podría ser capaz de ayudar a reducir el peso corporal y la grasa en las personas que necesitan perder peso. ¿Cómo ayudan los MCT a la pérdida de peso? Los estudios experimentales demuestran que los MCT dietéticos suprimen la deposición de grasa a través de una termogénesis y una oxidación de grasas mejoradas tanto en animales como en humanos. En otras palabras, se cree que ayudan al cuerpo a producir cetonas, lo que le brinda los mismos beneficios que la dieta cetogénica sin necesidad de reducir los carbohidratos a niveles drásticamente bajos. De hecho, los MCT a veces se llaman las últimas grasas cetogénicas debido a su efecto de calentamiento en el cuerpo y su capacidad para ser utilizados rápidamente como energía, especialmente cuando alguien no está comiendo una gran cantidad de carbohidratos. 2. Ayuda a proteger la salud del corazón. Un estudio de 2010 publicado en The Journal of Nutraceuticals and Functional Foods informó que los MCT pueden ayudar a prevenir el desarrollo del síndrome metabólico, un término dado a un conjunto de trastornos metabólicos como la obesidad abdominal, la dislipidemia, la hipertensión y los niveles alterados de glucosa en ayunas. Los MCT parecen ser capaces de ayudar a disminuir las enfermedades cardiovasculares y el riesgo de mortalidad en general debido a que ayudan a reducir las probabilidades de volverse obesos. Lo más probable es que tengan este efecto positivo porque son antiinflamatorios, fáciles de digerir, saciantes y de fácil uso para la energía como se describió anteriormente. 3. Ayuda a mejorar los niveles de energía y tu estado de ánimo. Su cerebro está compuesto en gran parte de ácidos grasos, por lo que necesita un suministro constante de su dieta para sentirse lo mejor posible, pensar con claridad, desempeñarse bien en el trabajo y mantenerse en forma hasta la edad avanzada. Se cree que las grasas de cadena media son uno de los ácidos grasos más fáciles de digerir, utilizados y protectores que existen. Un estudio de 2004 publicado en The Journal of Neurobiology of Aging descubrió que los MCT en el aceite de coco ayudaron a mejorar los problemas de memoria, incluida la enfermedad de Alzheimer en los adultos mayores. Solo tiene sentido que un alimento que suministre combustible para su cerebro y también lo ayude a absorber mejor vitaminas y minerales también lo hará sentir más lúcido, enérgico y positivo. El aceite MCT ayuda no solo a alimentar las células cerebrales, sino también a mejorar la salud intestinal, que está relacionada en gran medida con el funcionamiento cognitivo gracias a la conexión intestino-cerebro. En un estudio en animales publicado en The Journal of Animal Feed and Science, cerdos fueron alimentados con una mezcla de alimento estándar, el control, o la misma mezcla suplementada con 2 gramos de MCT caprílico o cáprico. Los cerdos que recibieron MCT mostraron mejoras en la salud intestinal bacteriana, rendimiento, crecimiento y digestión de nutrientes, incluyendo proteínas y fibra. 4. Ayuda a mejorar la digestión y la absorción de nutrientes. Tanto el aceite de MCT como el de coco son beneficiosos para equilibrar las bacterias en la microbiota intestinal, lo que a su vez tiene efectos positivos sobre los síntomas digestivos, el gasto de energía y la capacidad de absorber vitaminas y minerales de los alimentos que ingiere. Las grasas de cadena media pueden ayudar a matar una gran variedad de virus patógenos, cepas y bacterias que causan problemas digestivos, como cándida, estreñimiento, diarrea, intoxicación alimentaria, dolores de estómago, etc. También necesita consumir grasas saludables para absorber los nutrientes solubles en grasa que se encuentran en diversos alimentos. Estos incluyen nutrientes como el betacaroteno, un precursor de la vitamina que se encuentra en plantas como bayas, calabaza y verduras de hoja verde, vitamina E, calcio, magnesio, fósforo y luteína. Cuando consumes una dieta saludable llena de muchos alimentos integrales, vegetales pero no obtienes suficientes fuentes de grasas saludables al mismo tiempo, tu cuerpo básicamente no es capaz de utilizar estos nutrientes tan bien. 5. Tiene propiedades antibacterianas.
antivirales y antifúngicas. Los MFT son poderosos antibióticos naturales que ayudan a equilibrar las bacterias en el intestino. En la era de la resistencia a los antibióticos, es importante tener métodos naturales para matar algunos tipos dañinos de bacterias. Estos son algunos de los que se sabe que son eliminados por las grasas de cadena media, estreptococos, que causan infecciones de estreptococos, neumonía e infecciones sinusales, Staphylococcus, que causa intoxicación alimentaria e infecciones del tracto urinario, Neisseria, que causa meningitis, gonorrea y enfermedades pélvicas inflamatorias, y algunas otras cepas que causan virus estomacales, cándida, úlceras y enfermedades de transmisión sexual.